Vos un inmueble lo vas a arrendar por 2 años, pero la vida útil del inmueble es 50. Sí, profe. Entonces, ahí el plazo, y por lo general no tenés opción de compra, ni el plazo que vos lo estás arrendando abarca la vida útil del bien, ni tampoco tienes la opción de comprarlo ese inmueble. Bien, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Vieron, por ejemplo, cuando contratamos internet que nos dan el aparato, el aparatito, el reproductor, pero nunca tenemos la opción de comprarlo y de generar nosotros nuestro propio internet? Entonces ese es un arrendamiento operativo porque todos los meses tenemos que pagar el cable y tenemos que pagar el internet para poder tener la prestación del servicio, por más que adquiéramos o que después de 12 meses nos digan que el aparato queda con nosotros, nunca vamos a poder nosotros generar nuestra propia señal y siempre vamos a prescindir de su servicio. Entonces esos son arrendamientos operativos. Profe, Sí. yo tenía duda en un TP de los casos donde teníamos que poner los indicios y determinar si era operativo o financiero. Sí. Había uno donde el plazo de contrato era de 12 meses y yo quería saber si, y la tasa que nos daba era anual. Yo quería saber si para hacer el cuadro de factor de descuento yo tenía que transformar la tasa anual en una tasa mensual. ¿O se puede trabajar así? Sí, la tenés que trabajar en mensual. ¿Por qué? Porque vos tenés cuotas mensuales. Ah, bien, profe, bien. ¿Sí? Sí, Que es el caso del cable, puede ser, su cable sociedad sí, anónima. ese, Claro. profe. El plazo de contratación era 12 meses y la tasa era anual. Uh-huh. Había que convertirla en mensual. Pero nosotros esto en el parcial le vamos a dar con todos los indicios. Si ustedes tienen alguna duda en el parcial de algo, nos lo consultan. ¿Sí? No Muy se bien, profe. queden tratando de deducir algo. Si ustedes ven que no está claro o que les genera duda, pregunten, no hay problema y les vamos a contestar. Obvio que no vaya a ser que pregunten cosas de cómo calculo, qué sé yo, el interés, porque esa es una fórmula que sí la tienen que aprender. Sí le vamos a dar la TIR nosotros, no vamos a hacer que ustedes calculen la TIR. Bien, profe, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que se quedó con algo todavía sin poder resolver? ¿Están practicando? Miren que ya están en las últimas, o sea, esta es ya, o sea, es la primera de la última instancia, que sería buenísimo que ustedes se las puedan sacar, ya que van a estudiar para contadores y todo. Traten de sacar ahora nomás con este segundo parcial. Profe, Sí. cuando hicimos el trabajo práctico 17, ¿se acuerda que nosotros habíamos puesto una inversión BPP dadora por la contabilidad básica y una inversión BPP dadora por bienes de cambio y bienes de uso? Sí, por ese mayor valor. Sí, Ujú. si tuviéramos que hacer un mayor, hago
por todo junto, digamos, ahí lo pusimos separado como para saber que uno fue por mayor valor y el otro fue por la contabilidad, pero en realidad es toda una sola cuenta, ¿no? Pueden hacerlo en una sola cuenta o pueden hacerlo separado. No hay problema. ¿Por qué? Porque ese después vos mayor valor lo vas a compensar, ¿sí? Nosotros les enseñábamos que hagan una cuenta aparte. ¿Para qué? Para que ustedes tengan en claro que no se saca del balance contable, sino del balance especial. Y ese balance especial siempre me da un mayor valor. ¿Por qué? Porque por lo general cuando yo compro la subsidiaria o la asociada o la controlada, a veces tiene la contabilidad al costo. Y la norma me dice que para que tome el BPP tiene que tenerlo a valor razonable, que los valores, sobre todo los bienes de uso, tienen que los tienen a costo histórico. Entonces, eso los tenemos que llevar a valor razonable. Y llevarlo a valor razonable quiere decir que lo estoy llevando a valor de mercado, al precio de hoy. Entonces, sí o sí me va a generar un mayor valor. Claro, profe. Y en el caso que nos dijeran, por suponer en el trabajo, digamos, se cobra no sé, un juicio que tenía la empresa, por tanto, entonces ahí tendríamos que poner resultado positivo a inversión BPP dadora por este mayor valor, sería que en ese sentido que se va a ir después la cuenta. Ese es, por ejemplo, cuando yo pago, ¿se acuerdan? Nosotros pagábamos, teníamos o la tasa o la llave positiva o ya directamente el resultado. El resultado del ejercicio, ¿se acuerda? Resultados con entes relacionados o con participación en asociadas y subsidiarias, es porque a lo mejor el día de mañana va a tener una pérdida. Una de las causales puede ser que ese menor valor, y por eso yo pago menos, sea porque la empresa el día de mañana va a tener que pagar un gasto mayor porque va a tener una pérdida ante ese juicio. Ahora, cuando es mayor, que es la llave positiva, que quiere decir que en el futuro me va a dar una ganancia, por eso yo he pagado de más, puede ser que sea o porque hay un mayor valor en el balance especial, o porque también tengamos un juicio en el futuro y tengamos que tengamos una ganancia porque nos pagan a nosotros. Nosotros le hicimos un juicio a alguien y existe la posibilidad de que... Entonces, cuando la empresa subsidiaria cobra ese valor, la controlante registra, o la controladora registra ese mayor valor y a su vez amortiza la llave. Claro, sí, profe, en ese sentido sí, pero me refería cuando usted me dice que la inversión BPP de mayor valor se va a compensar después. Algo O así. sea, lo que yo me refiero es que cuando registres a valor razonable, ahí va a estar el BPP registrado. Ah, está ¿Entendés? bien. A eso me refería, o sea, que nosotros tenemos el balance contable, que como les decía puede estar al costo histórico. Y entonces el mayor valor es porque vale más ese inmueble a valor razonable. Claro, sí, profe. ¿Sí? Otra consulta. Profe, a mí no me queda claro la diferencia que se enuncia en el TP13, donde dice, como consecuencia de la medición de los bienes de cambio a valores corrientes, costo de reposición, se ha reconocido un resultado por tenencia negativo. Los inventarios de mercadería al cierre, cuyo importe es de menos 40.000 pesos. Sí. Yo no entendía por qué, bueno, sí entiendo que un resultado por tenencia negativo para la contabilidad, pero de acuerdo
impositivamente de valores fiscales. Yo no entendía por qué lo sumábamos a bienes de cambio en la columna de valores fiscales. Porque vos, o sea, nosotros en la contabilidad le estamos poniendo al valor de lo que tiene la norma, ¿viste? O sea, nosotros, por ejemplo, los bienes de cambio que tenemos es de 300.000 registrado. Sí. ¿Ese es? Sí, ese, profe. Pero ¿por qué yo lo tengo a 300? Porque en algún momento, antes de cerrar los estados contables, mi valor de origen fue 340. ¿Sí? Yo lo compré a 340 y resulta que cuando voy a ver el costo de reposición al cierre me dice es 300. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Registrar resultado por tenencia negativo a bienes de cambio. Y entonces ahí disminuyo mis bienes de cambio en 300.000. Para la norma impositiva, mis bienes de cambio siguen a 340. No reconoce ese resultado por tenencia. Bien, profe. ¿Entendés? Sí. Entonces, cuando yo después vaya al año siguiente, ahí sí los voy a reconocer a los 340. ¿Entendés? Sí. Y contablemente voy a reconocer los 300. Entonces ahí se va a compensar qué bienes son que pierden ese valor o que vos decís tienen un resultado negativo. Son, por ejemplo, los bienes que están de moda. Vos ya a fecha de cierre terminó la temporada y vale menos. O los bienes que tienen tecnología. Sale un nuevo, ¿cómo es que se llama esto? Se dice un nuevo modelo y ya baja de precio el anterior. Entonces ahí es cuando yo compenso esos resultados por tenencia. Bien, profe. No sé si te quedó claro o... Sí, sí me quedó más claro, profe. ¿Sí? Sí, muchas Ok. gracias, profe. Profe, y también en STP nosotros teníamos que hacer el asiento de apertura. Sí. Y yo vi que cuando lo hicimos, en el balance, no, en el estado de situación patrimonial de 2022, nosotros colocamos en el estado de resultado como gasto, pusimos multa de AFIP. Sí. Pero en el asiento de apertura, ese gasto no lo pusimos. ¿Está bien o será que nos olvidamos de ponerlo? No sé. En la contabilidad, Sí, cuando ya hacíamos los registros contables. lo que pasa es que vos ya cuando hiciste el registro contable, el resultado del ejercicio lo pones como resultado no asignado. Bien, profe. ¿Entendés? Sí, sí. Porque ya estás iniciando el próximo ejercicio. Recuerden que las cuentas de resultado son para este ejercicio. El resultado del ejercicio es del 2021, 2022, 2023. Entonces, si yo inicio 2022, el resultado del 2021, que nosotros le pusimos el estado de resultado, cómo generábamos esos 300, esos 200, 367,50. ¿Sí? Sí. Después ya no pongo por ventas, costo y mercadería, porque esas quedan en cero con el asiento de Sí, refundición. sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. Gracias, claro. profe. No, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? Buen día, profe. Hola, buen día, Noemí. No sé si ya le habrán hecho esta consulta, disculpe, recién me uní. Yo tengo una duda con respecto a arrendamiento financiero. Si no se ejerce la opción de compra, ¿cómo quedaría al finalizar el contrato? ¿Cómo daríamos de baja? Y ¿Cuál sería la ahí pagamos la cuota
¿sí? Porque cuando yo no ejerzo la opción, es pago la última cuota y entrego el bien, ¿sí? Doy de baja mi bien en arrendamiento contra versus mi depreciación acumulada. Ah, bien, listo, Que se gracias. supone que si yo no hice la opción de compra es porque cuando empecé a depreciar, dudaba. Entonces, tendría que haber depreciado por el valor completo del bien durante el periodo del contrato, ¿sí? Vieron que ustedes pueden depreciar por el tiempo del contrato. Por ejemplo, el contrato es de 4 años y la vida útil es de 6. Si yo tengo la certeza que voy a comprar el bien, ese valor lo puedo depreciar en 6 años. Ahora, si no tengo la certeza, sí o sí lo tengo que depreciar en 4, para que en 4, cuando yo decida ahí si compro o no, pueda darle después de baja. Suponiendo que nosotros hayamos depreciado por 6 y llegado el momento deciden que no, ahí tenemos que generar la diferencia que nos dé, porque nosotros la depreciación acumulada, si la hacemos por la cantidad de años del contrato, me va a dar lo mismo que el valor del bien, ¿sí? Si un bien, por decirle, vale 10 millones y es en 5 años el contrato, voy a ir depreciando 2 millones por año. Llegado a los 5 años, yo voy a tener el valor del bien en arrendamiento en 10 millones y la depreciación acumulada en 10 millones como regularizadora. Entonces, después, cuando doy de baja, hago depreciación acumulada a bien en arrendamiento financiero y se cancelan. Y ya no me queda el bien a mí dentro de mi patrimonio. Pero suponiendo que yo lo haya arrendado y tenía segura la opción y era por 7 años o por 10 años, y yo arrendé sola, y yo fui depreciando el 1%, el 10% anual. Entonces yo voy a tener depreciados 5 millones. Cuando quiera dar la baja, va a ser depreciación acumulada 5 millones a depreciación de ese inmueble o de ese bien por 5 millones al bien. ¿Sí? Gracias, profe. De nada, Noemí. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, consulta. Sí, sí, dime. Arrendamiento financiero, cuando yo no estoy seguro si voy a ejercer la opción de compra o, claro, si no estoy seguro si lo voy a ejercer, cuando voy a depreciar el bien, ¿también le resta el valor razonable? ¿Se le resta? Claro, porque vos cuando des de baja tu bien, seguramente te van a dar lo que es el valor razonable. ¿Entendés? Sí. Entonces siempre se le resta, digamos, el valor razonable, se ejerza o no la opción de compra, digamos. Sí, Ah, listo. Gracias, profe. de nada. Recuerden que si yo no ejerzo la opción de compra, lo tendría que registrar como un arrendamiento operativo. ¿Sí? Pero por lo general yo lo ponemos financiero. ¿Por qué? Porque creemos y tenemos una alta probabilidad de que sí vamos a ejercer la opción de compra. ¿Alguna duda más?
¿Alguien más tiene duda? Sí, la TIR se la vamos a dar nosotros, no la tienen que calcular. Sí, es bueno que la sepan calcular con el Excel o con la calculadora para el día de mañana, ustedes, sobre todo cuando hagan matemática financiera y todo eso, pero en esta oportunidad nosotros se las vamos a dar. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran consultar? Profe, al momento de determinar, de reconocer el quebranto fiscal, digamos, nos van a poner los datos como para decir que se puede reconocer porque cumple con los requisitos para poder Sí, reconocerlo. claro, le vamos a dar. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, entonces cualquier cosa a las 6 de la tarde hay consulta. El Buen día, lunes, profe. ¿sí? Tengo una duda con respecto a las tasas. En el práctico 14, vio que nosotros hicimos el cálculo para el cálculo del valor actual con la tasa del 12%. Y después en otros datos nos da una tasa del 14%. El cálculo del Sí. valor actual, ¿con cuál de las dos tasas hacemos? Y el valor, ahí es lo que la norma les dice. ¿Qué es lo que le dice la norma? ¿Qué es lo que les dice la norma? ¿Cómo calcular el Podemos hacer valor? La medición inicial. sí, con la TIP o con la tasa incremental del pasivo, con la TIA. Claro. Entonces tenemos que calcular con la tasa implícita del arrendamiento o la tasa de endeudamiento. Si yo no elijo o no la puedo determinar a la tasa implícita del arrendamiento. ¿Sí? Bien, bien, bien. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces recuerden, a la tarde están teniendo clase de consulta por si tienen alguna duda más, y si no, el lunes nos estamos viendo a las 12, ¿sí? ¿Alguien tiene más dudas? Profe, yo tenía duda en los incisos para determinar si es operativo o financiero. Sí, Yo tenía duda en el inciso B. sí. En ese inciso se llegó a hablar en clase de un porcentaje, pero yo no entendía a qué se relacionaba con el porcentaje, porque hablaban de un 40%, de un 60%, pero no sé a qué hacían referencia. ¿Qué te dice el inciso B? Dice, el arrendamiento tiene la opción de compra del activo a un precio lo suficiente más bajo que el valor razonable esperado a la fecha de ejercer la opción, de manera tal
que al inicio del arrendamiento sea razonablemente seguro ejercer la opción. Claro, en ese inciso lo que te dice entonces es que vos tenés que ver si la opción de compra va a ser lo mismo que lo que vale en el mercado en esa fecha, no te conviene comprarlo. ¿Sí? Sí. Tiene que ser más barato. Ujú. ¿Cuánto más barato? No te dice la norma. Ajá. Dice que tiene que ser razonablemente más barato. Ustedes a veces quieren un porcentaje, no existe un porcentaje así como para decir lo mismo que dice de los indicios, no te dice si el indicio A, B, C se dan, es financiero. Te dice que se dé la mayoría. Ujú. Bien. ¿Entienden? Sí. No hay algo certero que podamos decir si es así, sí. Ujú. Sí, tiene que ser razonablemente más barato. Porque si Bien. no, quiere decir que vos vas a salir a comprarlo al mercado a otras partes. Sí, Vas a buscar entiendo. otro, ¿entendés? Sí. Que a lo mejor tenga menos uso, que esté en mejores condiciones, y no vas a ejercer la opción de compra de este. Ujú. Bien, profe. Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra duda, alguna necesidad, alguna preocupación que tengan? ¿Algo más? Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes, ¿sí? A la tarde recuerden que tienen, si llegan a tener alguna duda, a la tarde también tienen clase de consulta y hacen la consulta que deseen. Bien, profe, gracias. De nada, nos estamos Gracias, viendo. profe. Chau, Gracias, chau, profe. hasta Hasta luego, luego. profe. Buen fin de semana, que anden lindo.